¿Cuál es la palabra que él usó? La derrota de Dios. Que la derrota de Dios fue en la cruz. Jesús fue derrotado en la cruz. ¿Qué es eso, Dios mío? Cuando dice que allí él venció y le llama así, la derrota de Dios. No conocen a Dios. ¿Eh? Al Dios no se derrota. La derrota de Dios porque murió. La derrota de Dios porque fue a la cruz. La derrota de Dios porque sufrió. Y no entienden que esa fue la victoria de Dios. Él no fue como un ser derrotado. Él fue como un victorioso. Dice que él fue gozoso a la cruz. Iba gozoso porque iba a derrotar a su enemigo. Pero la ignorancia de los seres humanos, la ignorancia de la verdad, poniendo a Dios como un derrotado. Dice el Señor en su palabra. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2. Ahí mismito un libro anterior. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 24, dice el Señor. Porque hablamos de los que están en la iglesia, pero hay otros que están fuera de la iglesia. Timoteo. Capítulo 2, verso 24. Que también tienen la misma condición que muchos que están en la iglesia, pero los que están en la iglesia piensan que no tienen problema, y los que están afuera también piensan lo mismo, no tenemos problema. Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa es la condición del siervo. Ahora bien, y dice, ¿con qué objetivo? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Los que se oponen no son los que están en la iglesia, son los que están fuera de la iglesia. Los que se oponen debe de ser el mundo que no quiere que la predicación se lleve adelante, que se conozca a Cristo. Los que se oponen a no recibir a Cristo. Por si quizás, oigan lo que dice aquí, por si quizás, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que sí y puede ser que no. Nosotros no lo sabemos. Pero dice que nosotros debemos de ser pacientes, mansos, al llevar la palabra de Dios. Y que van a haber algunos que se van a oponer. Pero que nosotros tenemos que hacer esto con el objetivo, ay Dios mío, de que aquellos que se oponen, tal vez, maybe, quizás, Dios les conceda, oigan esto, que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, que la Biblia aquí nos está enseñando lo mismo. Cuando le hablamos a las personas del mundo, no quieren aceptar. O quieren aceptar. Dice, Dios va a juzgar a esa persona. Y a unos de esos que se están oponiendo, maybe le concede arrepentirse. Pero a otros no se lo va a conceder. No le va a dar la oportunidad de que se arrepientan. Porque Dios busca y determina a quién escoge y a quién no escoge. Eso es voluntad suprema y absoluta del Señor. Pero estas personas se oponen. Y nosotros tenemos que entender que entonces no todos van a ser escogidos por el Señor. Nuestra obra es llevar con mansedumbre el Evangelio. Llevar el Evangelio, ser humildes, pero tenemos que entender que Dios desecha, que Dios aparta y no escoge. Y dice que estas personas están atrapadas en los lazos del diablo. Lógicamente, estas personas que se oponen
Aquí lo dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Bienaventurados hermanos, los que entiendan esto y pongan su corazón para entender esta gran verdad. Una prédica que se hizo hace 2000 años casi y se tiene que hacer hoy en día, porque el diablo todavía está suelto, no ha sido lanzado en el abismo y todavía hay cabezones en la tierra que desobedecen al Señor. Ahí mismo el Hebreo capítulo 4, un poquito del próximo libro que estaba. En Hebreo capítulo 4, verso 1, dice el Señor, temamos, y la palabra empieza por el temor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando uno oye esta palabra y no la cree, no nos aprovecha. Y hay personas que le hablamos de la palabra del Señor, el mandato del Señor, y no quieren escuchar la palabra. No tienen fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Oigan lo que dice aquí. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En otras palabras, ya yo les resolví todo el problema para que ellos pudieran ser salvos, pero no les dio la gana de ser salvos, por lo tanto, juré en mi ira, no entran en la obra de reposo que yo he preparado para ellos. Y así mismo le pasa a la iglesia, como le pasó a Israel. Aunque las obras suyas estaban acabadas, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, otra vez, hoy en día, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando le llevamos la palabra a una persona, cuando usted oye esta palabra y usted no la cree, y usted no la respeta, y usted no la obedece, el Señor te pone a ti en sentencia. O a cualquiera, no a nosotros nomás. Cuando le llevamos la palabra al mundo y el mundo no la escucha, ¿usted se acuerda de lo que Jesús dijo? Hay una parte interesante cuando Jesús mandó a los discípulos. Le dijo, cuando tú entres en una casa, si aquella casa es una casa de paz, la paz de ustedes vendrá sobre ella. Pero si aquella casa no lo recibe a ustedes, hermanos, tranquilo. ¿Qué dijo? No, oren por ellos, vuelvan a hacer loco por ellos. No, dijo, tranquilito. Pónganse afuera y digan, el polvo que cogí ahí en tu casa te lo dejo. Váyanse de ahí. Bien claro es el Señor. No me aceptan, no escuchan mi palabra, déjalo, vete para otra casa. Vete a otra alma. No te mortifiques por esa. Déjalos. Ya yo le mandé la palabra. Dios fue así siempre. Y le voy a poner este ejemplo. Israel, todo lo que el Señor hizo en Egipto, lo pasó por el mar, lo trajo al monte, le demostró la gloria de él allí. Y de allí le dice, aquí tienen mi palabra, obedézcanla. Vayan y cojan Jericó. ¿Qué hicieron? No, Señor. No vamos a hacer lo que tú dices. No van a hacer lo que yo digo. 40 años en el desierto y todos van a morir aquí. Nada más que voy a dejar los que tengan 21 años para abajo. No hay perdón.
¿Por qué? Porque ustedes son cabezones. Oyen la palabra y no la obedecen. Tranquilo, no hay ningún problema. Dale para el desierto otra vez. Lo mismo que Jesús dijo. No te escucho cuando llegues a su casa. Tranquilo, sacúdete del polvo. Vete de ahí. La ciudad no te acepta. Vete de ahí. No tomes cuidado con esa persona. Vete. Vete. Cuando nosotros leemos los hechos, vemos a Pablo que iba a una ciudad. Y cuando él llegaba allí, él predicaba, había una persona que escuchaba y hacía así, decía, bueno, para tu casa. Iba para esa casa a enseñarle lo que el Señor decía. Después el Señor se encargaba de predicarle a esa ciudad por medio de esas personas que quedaban allí. Pero Pablo nada más le interesaba ganarse un alma aunque sea. Eso era lo que el Señor quería allí y allí lo dejó. Allí ponía la semilla. Pero habían unos cuantos allí cabezones que no querían escucharlo. Y Pablo que decía, tranquilo. Le decía a los judíos, yo me voy con los gentiles. ¿Ustedes no quieren oír la palabra de Dios? Es su problema. Yo me voy con estos que quieren oír la palabra de Dios. Hoy no hay diferencia. No tenemos que estarnos volviendo locos por aquel que no quiere. Eso es un problema del Señor. Sea quien sea, hermano. Hay que dejárselo al Señor. Un problema de Dios. Bienaventurado si Dios tiene misericordia de él. Como dice aquí la palabra del Señor. Iba por el 7, ya, ok. Vamos a leer en Hebreo 12, capítulo 12, verso 12. Dice allí también. Esforcémonos, hermanos, aquellos que estamos aquí. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas por el pecado. El pecado es el que nos paraliza, hermano. El pecado es el que no nos deja llegar al Señor con alegría, gozo. No nos permite entrar. Hebreos 12, ¿qué? 12. 12. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto viene hablando después que el Señor dice que te disciplina. Cuando pasa la disciplina, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, es decir, para que los errores que yo tengo, para los pecados que aún todavía me quedan, para lo cabezón que soy todavía, para que lo cojo, no se salga del camino. Quiere decir que no te lleve a ti fuera del camino el error de tu forma de ser todavía, de tu manera de vida, de tu manera de pecar, de lo que tú consideras que debes de hacer cuando Dios dice, no seas así. Pero no importa. Yo nací así. Yo nací palo curviado. A mí no hay quien me enderece. Ahí está el problema. Déjate enderezar. Porque Dios tiene vaselina y te endereza. Y buena. La sangre de Cristo nos endereza. Nos santifica, nos purifica. Dice el Señor, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado, lo cojo en mí. Lo que está mal, Dios dice, ten cuidado. Cuídate de que lo que está mal en tu vida te saque del camino. Sino mantente allí, levanta tu mano y la rodilla cansada y esfuérzate. Y sé valiente y enderézate y ponte delante del Señor para que el Señor no te deseche. Para que el Señor no te deseche, hermano. Todos estamos en esta batalla. Delante de nosotros está el camino para caminar por él. La senda de santidad y justicia que Dios ha preparado. Nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con pisotear esa sangre. Iglesia del Señor. Esta es la verdad. Esto es lo que dice la Biblia.
La Biblia no habla de sentimentalismo con Dios, habla de misericordia. La Biblia no habla de que Dios no es un Dios justo, habla de justicia. La Biblia no habla de que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, habla de que yo tengo que vivir una vida santa. La palabra del Señor es clara en todos los tiempos. Y así como fue el Señor antes con Israel, así el Señor es hoy con la iglesia. La misericordia con Israel no es más grande que la misericordia con nosotros, ni la misericordia con nosotros es más grande que la misericordia con Israel. ¿Sabían eso? La diferencia no está en misericordia, está en promesas. Las promesas para nosotros son más grandes que las promesas para ellos, pero la misericordia es la misma. Porque a través de Cristo todo hombre será salvo. La salvación no viene por otro lugar. Para aquellos y para nosotros, la salvación viene por el mismo lugar, nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre será salvo en Cristo Jesús. No hay más ni menos misericordia para la humanidad. Las promesas son las que variaron. Y eso no significa misericordia. Eso significa promesas. Yo le doy a quien quiero lo que yo quiero. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, es la misma para todo el mundo. La salvación viene por una sola ofrenda, Jesús. Antes y después, todo hombre que existió y exista será salvo y podrá ser salvo solamente por nuestro Señor Jesucristo. No hay otra misericordia para la humanidad. Dios no cuenta con más nada, solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Dios es bueno. Él lo dijo: yo echaré todos sus enemigos delante de ustedes, pero si ustedes cumplen el pacto, si ustedes permanecen en el pacto. Para nosotros es la sangre de Cristo. No podemos pisotear esa sangre. Tenemos que vivir, como dijo Hebreo, teman, no sea que ustedes pequen después de haber conocido esa sangre, esa misericordia. Y para el mundo les traigo esta sangre. ¿No la quieren? Den la vuelta y llévensela a otro que la quiera. Esa es la verdad de Dios. Los humanos somos muy equivocados, hermanos. Nos equivocamos mucho en la verdad. Y tenemos que tener cuidado de no equivocarnos. Porque dice el Señor que lo cojo no se salga del camino y lo débil no te saques del camino. Amén. Amén. No quiero que tengan la cara larga y triste por esto. No, al contrario. Gócense en que ha llegado a ustedes esta verdad. Alégrense en que tienen el conocimiento de la verdad. Jesús dijo bien claro: conoceréis la verdad y ella os hará libre. ¿Para qué quiero vivir en una mentira? ¿Para qué quiero vivir en un engaño? ¿Para qué quiero que me digan lo mentiroso y lo falso para caer en el error? No, necesito la verdad para salir de la mentira, para salir del error y no recibir el castigo que está preparado para aquellos que no conozcan la verdad. ¿Me están entendiendo? Es necesario gozarnos en esta verdad. Gocémonos y alegrémonos porque esto ha llegado a mi vida. Y ahora tengo una nueva manera, una buena manera, una forma perfecta de seguir adelante en mi deseo de alcanzar lo que Dios me ha prometido. Ahora soy más fuerte porque conozco mejor al Señor. Ahora entiendo mejor el corazón de Dios. Ahora soy más fuerte porque mientras más verdad, más libre eres. Y mientras más libre, eres más fuerte. ¿Están entendiendo? Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Que el poder de Dios nos ayude en esta obra que hemos comenzado en Cristo Jesús, a través del poder de nuestro Dios. Hermanos y amigos, hermanos amados en el Señor, que no falten ustedes el aceite, que no falten ustedes la luz y la sal, que no falten nosotros
el amor y la verdad.